Hoy en Legispod nos prepararemos para una conversación fascinante que cruza las fronteras del cine, el derecho y la justicia. Todo ello bajo la lupa de las tecnologías emergentes, ya que escucharemos el análisis de un experto de lujo que nos guiará a través de un revelador hilo de conversación que sostuvo con una chat IA. ¿Cómo percibe la inteligencia artificial conceptos tan humanos como la justicia a través del séptimo arte? ¿Qué paralelismos y divergencias surgen de este diálogo inesperado? Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Así que comenzamos. Muy buenos días, tardes o noches o la hora en la que ustedes estén viendo este podcast de Legispod. Les habla Nayemil y espero que se encuentren de maravilla. Pues en esta ocasión tenemos de invitado nuevamente al doctor José Ramón Narváez, quien nos va a venir a hablar de un tema muy interesante, muy en boga. Y por favor, le damos ahora sí que el micrófono, profesor. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola Nayemil, pues muy gustoso, muy encantado, muy contento de estar de nueva cuenta aquí. Y bueno, pues coincidimos en FICDER, que es este gran congreso que hace el colega y amigo en la Universidad de Buenos Aires, el doctor Ricardo Rabinovich Bergman, y ya llegó a su novena edición. Y bueno, ahí se hablan yo diría, de distintas narrativas ligadas a la cultura pop y el derecho, la justicia. Pues va aumentando, es increíble lo que hay ahí, ¿no? Pero bueno, en esta edición, pues obviamente hubo ya más cosas relacionadas con la inteligencia artificial, que es el tema de moda, que está por todos lados, y que bueno, pues eh, tratando de ser pues eso, innovador o decir algo diferente, pues con tantas veces que ya he ido ahí, pues siempre trato de decir algo diferente. Así que se me ocurrió una actividad, un ejercicio que era, ese congreso surgió hablando de cine y derecho, y entonces se me ocurría empezar a interactuar con la inteligencia artificial para hacerlo pues lúdico, entretenido y práctico. Así que le puse conversaciones con la inteligencia artificial sobre cine a mi participación. Fue una participación chiquita de 10 minutos, pero pues yo estuve haciendo el ejercicio con antelación para poder llegar pues más o menos preparado a ese espacio. También no voy a decir que soy el primero. Hay un colega ecuatoriano que lo hace con filosofía y conversa con la IA sobre temas de filosofía, ¿no? Y alguna vez participé en su programa y entonces, pues a partir de ahí se me ocurría que pues podía ser un ejercicio similar y así entonces lo realicé. Ahora, bueno, como una especie de antecedente, ¿no? Alex Fabián Mejía es el colega que hace este ejercicio, por si les interesa seguirlo. Hace filosofía con IA, ¿no? Em, ¿qué está pasando con lo que llamamos inteligencia artificial generativa? Ese es el tema, ¿no? Empezó a cobrar importancia a partir del surgimiento del ChatGPT, aunque en realidad ya había habido otros ejercicios. Desde los años 50 existe esta idea de la inteligencia artificial. Em, Aunque siempre, bueno, pues hay también antecedentes más remotos, ¿no? O sea, siempre hay quien va a decir, no, ya había un planteamiento previo en este sentido, pero obviamente necesitábamos que surgiera el Big Data, o sea, una gran cantidad de datos, que estos datos se pudieran cruzar, que estos datos se pudieran procesar, que esos datos pudieran después generar predicción, ¿no? O sea, que hubiera un tipo de pensamiento predictivo, o sea, que al juntar esos datos tú puedes decir, esto puede pasar, ¿no? O estos son los escenarios futuros, lo que ya, prospectar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues surgen estos conceptos bien interesantes que hoy, insisto, están por todos lados, que tienen que ver con el famoso algoritmo, ¿no? Siempre estamos ahí
con el tema del algoritmo. Ujú. Y entonces, bueno, pues es una cuestión que hoy pues está en nuestras vidas. Seguramente quien nos sigue se recordará pues cuando utilizó por primera vez aplicaciones como Google Maps o Waze, ¿no? Donde el algoritmo te va acompañando en una ruta e incluso eventualmente va interactuando contigo porque te va preguntando si tú tienes pues alguna aportación que hacer, si hay un bache, si hay un camino cerrado y todo eso, ¿no? Entonces, digamos que más o menos fuimos de en el ABC, ¿no? O sea, interactuando con buscadores booleanos como el propio Google, ¿no? Que pues te permitía de alguna forma hacer búsquedas sobre determinados temas y te iba proponiendo que esos temas tuvieran relaciones con algo. Si tú no estabas de acuerdo, pues ibas modificando la búsqueda, ¿no? Y luego, bueno, el surgimiento de los asistentes virtuales, ¿no? Como la famosa Alexa, ¿no? Hay un montón de películas de cómo esa tecnología se vuelve diabólica, ¿no? Como Megan, que ya va a salir la segunda parte, o esta con la propia Megan Fox también, que hay una película ahí donde un asistente virtual ya robótica también se va contra sus usuarios, ¿no? Bueno, es decir, que estamos inmersos en eso. En el derecho no es la excepción, ¿no? Por ahí un juez colombiano que utilizó inteligencia artificial para redactar una sentencia y al parecer le fue bien porque él reconoce que solo se apoyó en alguna parte, ¿no? No es que copió y pegó, sino que pues solamente, digamos, siguió algún tipo de recomendación que le hizo y dentro de esas recomendaciones una era la solución, digamos, más correcta para el caso. Y después descubrieron que pues muchas de las eh, citas que hacía la IA, sobre todo en jurisprudencia, eran falsas, ¿no? O erróneas. Y así le pasó a un abogado en Estados Unidos que fue sancionado por un juez por utilizar la IA para citar jurisprudencia que no existía. Y digamos que con el tema de la inteligencia artificial generativa estamos ahí, ¿no? Todavía no da respuestas del todo acertadas, está en construcción en muchos de los casos. Ya ahorita hay muchos chats, muchas aplicaciones que se pueden utilizar no solo para conversar sobre diversos temas, sino también incluso para diseñar dibujos, para hacer Exceles, ¿no? Para hacer algún tipo de presentación. Hay de todo, ¿no? Y obviamente, pues los estudiantes que están al día, pues están constantemente recurriendo a estas aplicaciones para hacer más fácil su trabajo y los profesores pues están con los pelos de punta porque entonces ya no trabajan, ya no hacen, se confían en esto y también pues hay quien dice no podemos negar el uso de la tecnología, se va a seguir utilizando y de todas maneras hay siempre el punto en el que el ser humano guía la tecnología, le sugiere cosas, va más allá, ¿no? O sea, la IA pues está en muchas cuestiones, ¿no? En el Internet de las cosas, ¿no? También nos ayuda a ir sumando nuestros aparatos que tenemos en casa, pero también pues va de alguna forma accediendo a nuestros datos y esa es la cosa que nos preocupa a veces, ¿no? Obviamente, quien no ha utilizado seguramente cualquier buscador de internet para poder hacer algún ejercicio dentro del derecho, ya sea una demanda, ya sea, pues incluso los propios jueces elaborar sus sentencias, ¿no? O sea, buscan apoyos, ¿no? Eso es normal, no lo vamos a, digamos, a negar ni a quitar, ¿no? Aquí la cuestión sería, pues, identificar qué parte está hecha por la inteligencia artificial, así lo han señalado los países cuando se han reunido en estas megacomisiones para analizar cuáles son los efectos de la IA y dicen, debería haber una marca de agua, deberíamos saber qué es lo que hace la inteligencia artificial y dónde ya entra la inteligencia natural, como ahora le llaman a nuestra inteligencia, ¿no? Y, Y sí, wow, perdón, es que, a ver, para comprender por qué está dándose bueno, es que no es proliferación, más bien em, es que más allá de la normalización es la cotidianeidad
en cuanto al uso de la propia inteligencia artificial, hay que tener en cuenta que estamos ahorita en este contexto tan complejo denominada cuarta revolución industrial, en el cual, bueno, estamos viendo no solamente la inteligencia artificial como tal, sino al desarrollo de muchísimas tecnologías emergentes que van convergiendo las unas con las otras y dan como resultado pues la sociedad que tenemos hoy en día. Y de allí que tengamos tan interiorizado que tan fácilmente nosotros podemos acceder ahorita a cualquier modalidad, a cualquier uso de inteligencia artificial con tan solo, por ejemplo, prender una computadora o un celular para hacer un uso continuo y lo tomamos ahora sí que ya como algo súper normal. Pero aquí usted ahorita me voló la cabeza por toda esta cantidad de conceptos que manejó en pocos minutos y que además los relacionó. Y yo me quiero quedar ahorita con dos aspectos que usted tocó muy específicos, que fueron, bueno, uno de ellos sería como tal la ética con la privacidad, en este caso en cuanto al manejo de datos. Y otra cosa que me gustaría aquí también tocar es todo lo inherente a la propiedad intelectual en general, que fueron dos cuestiones que usted está tocando y que pues a día de hoy son, entre otras tantas, algunas de las preocupaciones que van surgiendo precisamente por el uso de este tipo de tecnologías emergentes, en este caso la inteligencia artificial en específico. Por favor, continúe usted. Sí, sobre la privacy o el derecho a la privacidad o en nuestro terreno el derecho a los datos personales, es un tema recurrente cuando se habla de inteligencia artificial y de algoritmos, ¿no? Y pues ahí hay un déficit, ¿no? O sea, no hay sistema jurídico en el mundo que pueda preservar ese derecho de manera absoluta, ¿no? Hubo un caso de un usuario de Google que intentó demandar a esta compañía en Inglaterra y pues tardó muchos años y no pudo obtener gran cosa, ¿no? Son empresas muy grandes, impunes, muy difíciles de demandar, solo cuando, pues, no sé, es un escándalo como Cambridge Analytica, ¿no? Que pues involucraron varios gobiernos y hicieron cerrar al propio despacho, ¿no? O a la empresa esta que hacía que se pudiera ganar elecciones con los datos personales, ¿no? Entonces ahí sí está muy difícil y lo que siempre se sugiere es que avancemos hacia una alfabetización digital, o sea, que seamos los usuarios los que compremos cada vez más conciencia de eso, porque, pues sí, en cuanto enciendes tu dispositivo se generan datos, ¿no? O sea, el dato de cuánto lo usas, para qué lo usas, a qué páginas accedes, ¿no? Entonces, todos esos datos están yéndose hacia un lugar. Tú puedes de alguna manera tener un tipo de control, no total, pero sí puedes poner algunos candados, se recomienda incluso el ayuno digital en algunos casos, ¿no? O sea, no depender de esta tecnología porque sí, sin duda, el tema de la privacidad, pues es complicado, ¿no? Como ha dicho Byung-Chul Han, estamos en una etapa en la que esa positividad, esa transparencia absoluta, ni siquiera Orwell o Foucault la soñaron, porque pues en esos casos siempre era el Estado buscando, ¿no? Aquí es el propio usuario el que se expone, el que se exhibe, ¿no? El que da todos estos datos incluso con pelos y señales, ¿no? O sea, literalmente, dónde está, qué está comiendo, qué está haciendo, ¿no? Entonces, pues ahí sí hay un problema fuerte, ¿no? Que lo apuntan series como Black Mirror, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Donde todo esto se Ay, vuelve terrorífico. sí, fíjese, o sea, bueno, ahí sí le puedo decir varios capítulos que tocan este punto de la esfera privada de cada persona. Y ahorita que usted estaba tocando el tema de Black Mirror, estaba pensando, por ejemplo, en el icónico capítulo de Joan es horrible. Estaba pensando en ese. Claro, hay otros tantos, pero digo, ahorita uno ajá, que de hecho tuvimos la oportunidad de conversar en otras ocasiones, en otros encuentros académicos, pero
ya retornando aquí al tema que traemos a la mesa, que usted por favor aquí sí nos va a ilustrar, es todo lo inherente a la manera y al uso en que se pueden utilizar determinados programas, determinados tipos de inteligencia artificial en cuanto al manejo de información y de qué manera se pueden hacer conversaciones, que implica el hacer conversaciones, en este caso de persona a una IA. Si nos pudiera ilustrar un poco al respecto, por favor. Ah, de hecho, pues traigo aquí el ejemplo, ¿no? Nos puede compartir pantalla cuando Claro, guste. fíjate que pues yo he venido utilizando varias plataformas. Hay una que es muy, muy viejita, que se llama Cloud. Es de las primeras, ¿no? Casi todo el mundo ubica ChatGPT, ¿no? Porque es como el más conocido. Pero hay muchas plataformas, Claro. ¿no? Gemini ahora, ¿no? El Meta, ¿no? Pero Cloud es muy segura, la verdad es que es... Y me gusta cuando estoy como pergeñando una idea, estoy pensando en algo, como pues eso, pelotearlo así, ¿no? Porque es lo más rápido, ¿no? O sea, claro, lo podrías hacer con un amigo, lo podrías hacer en un foro, con los estudiantes, pero bueno, a mí se me ocurrió, te digo, este ejercicio, ¿no? Así que le puse Claro. simplemente que si podíamos platicar de cine y derecho. Y me contesta por lo más elemental. De hecho, ahora sí que lo que hace la inteligencia, porque así surgió, ¿no? Surgió con, como le llamaban, respuestas preestablecidas y fue desarrollándose cada vez más, ¿no? Pero, o sea, los desarrolladores lo que hacen son, como le llaman, atajos, ¿no? O sea, al final terminas tú respondiéndote, ¿no? O sea, terminas como una especie de soliloquio, pero, pero es interesante porque de alguna forma, bueno, por eso dicen que va aprendiendo, ¿no? Porque para cada usuario será distinto. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que, o sea, me regresa la pregunta, ¿no? Me dice, ¿hay algún aspecto jurídico que te gustaría o algún aspecto particular que te gustaría abordar, ¿no? Y entonces ya me hace hablar a mí, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces yo ya empiezo a decirle que pues que yo he utilizado el cine y derecho desde hace mucho ya. Y entonces todavía hasta te da coba, ¿no? Porque dice, qué proyecto tan innovador crear la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. El cine es una herramienta didáctica extraordinaria para enseñar derecho. En esto es muy bueno la IA, en hacer estos bullets, en hacer estas como listas de las 10 cosas más importantes de este tema, ¿no? Entonces, en el breve párrafo que yo le pongo, me engancha, ¿no? El engagement, como dice, ¿no? Con 3 cosas pues que yo seguramente voy a probar porque además de que ya he interactuado en otras muchas ocasiones con Cloud y ya más o menos, pues sabe los datos o las cosas o los autores que me gusta leer, dice humanizar conceptos legales abstractos, ¿no? O sea, Oh, algo que sirve hacer, o sea, utilizar el cine es que te ayuda a humanizar, mostrar contextos sociales y dilemas éticos, facilitar el análisis crítico de situaciones jurídicas complejas, ¿no? Estas 3 cosas las podría yo fácilmente jalar hacia algún curso o una clase que yo diera sobre cine y derecho. Si te fijas, ¿no? sí, y fíjese, ahorita que usted está comentando sobre, en este caso, el uso de cloud, eh, ay, me disculpo por la pronunciación. No, por eso. eh, Ajá. eh, a mí se me hace muy interesante porque, número uno, como usted ya ha tenido otras conversaciones con esta inteligencia artificial, eh, digamos que usted en este caso la ha educado previamente para que, como usted ya lo comentaba, ya le diera ciertas respuestas que consideraría esta IA serían las más adecuadas para, en este caso, las necesidades y las búsquedas que usted vaya implementando tras de sí. Y aquí otra cosa que se me hace muy interesante rescatar es que la programación de este tipo de algoritmos está diseñado para que al usuario esta IA le converse, bueno, este tipo de IAs le conversen en un tono, como usted decía, como en un tono que enganche. En este caso, un tono me parece empático, a pesar de que, bueno, sabemos que no estamos hablando aquí de que tengan emociones propias y todo eso, o sea, hay que ser claros, pero sí se les programa, en este caso, de una manera ética, para lo cual a las personas pues les va a resultar acogedora la experiencia.
Y además, la manera en la que se construyen las respuestas son claras, son precisas. Y bueno, la verdad es que ahorita lo que usted está mostrándonos en pantalla, pues es muy enriquecedor, así que por favor continúe. Sí, sí, Nayemi. Fíjate que em, yo sabía, porque ya lo había intentado creo que en alguna otra ocasión, que si yo iba por el lado de, dime, háblame de cine y derecho, lo normal es que como jala información de todos lados, pues normalmente va hacia el lugar común de las 10 películas que todo abogado tiene que ver, ¿no? Que es pues lo que casi mayoritariamente se da. Entonces yo de inmediato fui y le dije, o sea, no quiero hablar del cine trillado de abogados, ¿no? Quiero hablar de algo más complejo, ¿no? O sea, de películas donde no se nota el derecho, ¿no? A ver qué me decía, ¿no? Y entonces, otra vez me vuelve a dar coba, me dice que mi aproximación es brillante y que justo en el ejemplo que le puse, que es Psicosis de Hitchcock, ve que efectivamente hay temas de responsabilidad penal, estado mental, privacidad e incluso derechos de propiedad. Esto es interesante porque ya es un análisis más profundo. O sea, aunque efectivamente lo tiene que hacer a partir pues de lo que hay en la red, ¿no? De esos datos que hay. Es interesante porque efectivamente no es fácil detectar que en psicosis, pues está todo este asunto de la responsabilidad penal, de la chica que roba el banco y se va, ¿no? Del estado mental que ella puede tener, pues al huir, ¿no? La privacidad y derechos de propiedad que tiene que ver, pues eso con el robo, ¿no? Hay cosas más complejas ya en Hitchcock a nivel semiótico, ¿no? Pues si ella siente o no culpa por ese robo, pero es un tema jurídico, ¿no? Y lo detecta la IA, ¿no? Y otra vez hace sus bullets, ¿no? Aquí hay pensamiento analítico complejo, hay capacidad de interpretar más allá de lo literal y comprensión interdisciplinaria del derecho, ¿no? Esto yo no se lo había dicho, pero pues es justamente usar el derecho a través del cine nos acerca a un planteamiento interdisciplinario bien interesante. Este, y entonces ya digamos, la conversación se puso seria, ¿no? Se puso interesante, ¿no? Ya no nada más es, ay, ¿qué película te gusta, no? Ah, El Veredicto, 12 hombres en pugna, Los juicios de Nuremberg, ah, sí, esa película, ¿cuántos juicios, cuántos jueces, no? No, o sea, Típicas. ya estamos más, pero pues al final siento que pues seguimos hablando, o sea, sigue usándome, ¿no? Nosotros queremos que usamos la IA, que es lo que dice Shoshana Zuboff, ¿no? Pero al final nosotros somos el producto a vender, ¿no? O sea, nos Así están es. El jalando estos... capitalismo de la vigilancia, pero Exacto. en todo su apogeo. Así Entonces, es. bueno, pero pues este ejercicio es interesante, ¿no? Le propongo otra de mis películas favoritas que es Django sin cadenas y hace lo mismo, ¿no? O sea, me dice, cierto, ahí hay cosas de derechos civiles, discriminación estructural. Y lo mismo, así como pude seguir discutiendo, profundizándole sobre psicosis, sobre Django sin cadenas de Tarantino, creo que también, ¿no? Este, Aquí ya le hago dar como un giro, ¿no? Hacia propiamente cuál podría ser el resultado didáctico de utilizar eso y ya propiamente meternos a un tema más como de filosofía del derecho, que es la banalidad del mal. Y entonces, pues ahí continúa otra vez diciéndome que, pues sí, efectivamente detecta que es Hannah Arendt, ¿no? Y, y ya me dice que pues efectivamente en una película como Django sin cadenas podemos ver la responsabilidad de la ética de los operadores jurídicos, la necesidad de la conciencia social crítica, y aquí ya me pescó absolutamente, porque efectivamente yo, o sea, digamos, el sello de mis clases es llevar a los estudiantes a ese punto de decir, nos hace falta conciencia social, ¿no? O sea, el cine para descubrir que al operador jurídico le hace falta conciencia social, ¿no? Y entonces, pues ya ahí ya se puso muy interesante la charla, ¿no? Sí, y mire aquí una cuestión, profesor. Ahorita que usted estaba tocando este tema de, y digo, recordando un poco las charlas o más bien las cátedras en este caso, porque mi estimada audiencia, él fue mi profesor en la maestría. Entonces sí lo recuerdo con mucho cariño, profesor, de verdad. Me daba la cátedra de filosofía del derecho. Entonces,
es verdad que incluso podemos encontrar una relación enorme entre el derecho y muchos aspectos de la vida, a veces en las películas en las que uno diría, pues quizás no hay tanto que ver. De hecho, ahorita, por ejemplo, estoy trabajando, digo, esto se lo comento ya nada más como anécdota, y viene aquí el caso con esto. Estoy trabajando ahorita en un guión para mi otro podcast que se llama Jurisprudencia. Y estaba justamente pensando en Silvia Pinal. Y no me quería ir con las clásicas películas, por ejemplo, que ella tuvo con Buñuel, ni nada. No, dije, me quiero ir como algo más comercial, algo más típico. Y dije, Ujú. ¿qué película podría analizar? Y dije, María Isabel. ¿Y por qué digo María Isabel? Dije, ok, esta es más comercial, es más conocida. Estaba entre esa y otra más, pero dije, no, voy a analizar María Isabel. Y justamente tuve una conversación, en este caso yo estuve charlando con Grok de X, y así bajita, así como que le empecé a hacer también así como que preguntas conectoras de qué relación encuentras entre el derecho y María Isabel, ¿no? Ya le puse el nombre en este caso de Federico Curiel y así. Y fue muy interesante el despliegue de los temas, que si bien yo ya los venía, ya tenía un guión preestablecido, eh, de alguna manera se fue retroalimentando todavía más, porque justamente hace eso, que la IA te va diciendo, bueno, pero ¿en qué año fue tal cosa? Y así, porque te van haciendo como que preguntas y ya después ya te empiezan a dar ese tipo de respuestas. Y ya fue así como la IA también empezó, en este caso Grok comentó que se podía analizar, por ejemplo, desde la perspectiva de la maternidad, qué problemas en este caso se enfrentan las mujeres indígenas, bueno, se enfrentaban en esa época, en los 60, y qué problemas actuales se enfrentan, cuestiones inherentes, por ejemplo, a la violencia obstétrica, cuestiones inherentes a la adopción, y etcétera, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, la verdad, la manera en la que usted nos está mostrando que toda tecnología es neutra en primer lugar, que no hay que satanizar ningún uso, al contrario, siempre que se pueda utilizar en una manera que contribuya a crecer, en este caso como sociedad y como personas, pues siempre, siempre, siempre se va, en este caso, a agradecer. Así que si nos puede seguir comentando al respecto, por favor, profesor. Y así como dices, Nayemil, o sea, que haya cautela, que no haya cerrazón al uso de esta tecnología, o sea, que sepamos cómo la usemos, que la usemos éticamente, con responsabilidad, creo que está bien, ¿no? Porque al final de cuentas, como dices tú, vas reafirmando las cosas que ya tenías, ¿no? Este, y de alguna forma, pues ese ejercicio que lo podrías hacer perfectamente en un soliloquio frente a un espejo, y quizás esa sea la mejor metáfora, o sea, la IA como un espejo, ¿no? Pues te va ayudando como a aterrizar esas ideas, ¿no? Entonces, obviamente ya después que llevé a Claude a la parte que me interesaba, ¿no? Le dije, bueno, pues ahora hay que hablar de nuestro cine, ¿no? O sea, del cine pues más latinoamericano, y yo ahí tengo un gusto por La Llorona de Jairo Bustamante, que casi todo el mundo sabe, siempre la estoy mentando y la estoy sugiriendo. Y pues ya, o sea, ya son intervenciones más cortitas, porque en cuanto le digo la película tal, pues ya me dice, claro, el terror social, ¿no? Me gusta ese género, terror social, que plantea la película permite visibilizar crímenes de Estado, confrontar la impunidad histórica y rescatar la memoria de las víctimas, ¿no? Entonces ya a este punto, pues, ya sabemos que las clases donde se usa el cine y derecho, pues no son clases sencillas, ¿no? Son clases donde se profundiza sobre temas bien complejos como puede ser las desapariciones forzadas y todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya hay digamos, un uso mucho más profundo, ¿no? Incluso ahora hablando de Miria Pérez, ¿no? Que dicen que si pues es una narrativa adecuada o no para acercarse a ese tema, o realmente es una película que estaba analizando, es una historia que estaba analizando eso. Y pues por ahí proponen ver Sujo, yo propuse ver incluso la propia Ley de Herodes, ¿no?
Hay tantas películas que la propia idea de Pedro Páramo, ¿no? O sea, acercarnos a esa realidad. Pues ya aquí la IA está diciendo, ah, pues sí, me parece bien que uses ese cine. Yo le propongo justo eso, la ley de Herodes o el secreto de sus ojos, y me vuelve a hacer una lista de por qué considera que ambas películas sí son importantes para la clase. Obviamente pues, ya se lo estoy yo, casi la estoy induciendo a eso, ¿no? Y aquí pues me sugiere que efectivamente estas películas ayudan como narrativas a desentrañar problemas estructurales del sistema jurídico y político, ¿no? Y, y me pregunta, ¿no? Porque es lo interesante, o sea, no nada más da respuesta, ya empieza a interactuar contigo, ¿no? Por ahí estaba viendo un video de si la gente es cortés o no con o sea, que le responde cortés. Ah, gracias, Claude, por responderme, ¿cómo estás? ¿No? O sea, que humanizamos a la IA, que si eso está mal o está bien, yo digo que no está mal, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues, em, como quien habla, pues, o sea, guardando proporciones, obviamente, pues muchos hablamos con nuestros animalitos de compañía, ¿no? Nuestras mascotas. Y bueno, ¿por qué? Porque nos proyectamos, nos reflejamos ahí, ¿no? Entonces, aquí ya le digo que, pues efectivamente, la doble moral del sistema, el voluntarismo jurídico, el derecho como un dispositivo en manos del poder político, la deconstrucción de un vanaglorioso constitucionalismo, ¿no? O sea, que eso es lo que me gusta descubrir en el cine como una gran crítica a todos esos elementos que luego los abogados consideran inamovibles, ¿no? Y entonces ya estamos terminando y me pone este mensaje que para mí pues fue el final porque yo ya no continué con... De hecho ya no vuelve a preguntar, como que ahí cierra, ¿no? Dice, ha identificado con precisión los mecanismos, pero fíjate que me venía hablando de tú y aquí ya me habla de usted, ya me gané su respeto. Dice, ha identificado con precisión Sí. los mecanismos más profundos de dominación del sistema jurídico. El derecho se revela así, no como un instrumento de justicia, sino como una herramienta de legitimación del poder. Impresionante lo que te contesta Claude. La norma jurídica se construye para proteger intereses particulares, el constitucionalismo funciona como un discurso de legitimación, la moral jurídica opera selectivamente según convenga al poder establecido. Su análisis deconstruye la supuesta neutralidad del derecho mostrándolo como un dispositivo político de control y reproducción de desigualdades. Habría que preguntarle a los programadores por qué este giro de hablarme de tú y luego hablarme de usted, pero esto justo fue lo que presenté en Argentina, esta imagen final, porque me logró leer, o sea, digo, sí, yo le di mucha información para que lo hiciera, pero, o sea, logró decirme qué pienso yo del derecho. Y creo que lo hizo, bueno, desde mi perspectiva, creo que lo hizo con base no solamente en la conversación que tuvo, que nos estaba mostrando el hilo, este hilo presente, sino a lo largo de todo el tiempo que ha estado dándole usted uso, en este caso, a Cloud. Por ejemplo, en mi caso, de repente, ahorita que usted estaba tocando esta formalidad del lenguaje, por ejemplo, acá, digo, ya para ir cerrando, eh, también en mi caso, al principio, a mí me pasaba un poco lo contrario, al principio me hablaba de usted, ¿en qué puedo ayudarle? Y así, y ya ahora, ¿en qué puedo ayudarte? Hola, ¿cómo estás? Y así, ¿no? O sea, ahora en mi caso es como lo contrario, casi lo que pasaría, me atrevo a hacer esta analogía, casi lo que pasaría con una persona ya después de que por mucho tiempo uno la trata de usted y ahora te tutea. Casi, casi. Creo que eso es algo que en mi experiencia con Grok ha pasado, pero en su caso, curiosamente se invirtió el orden y quizás me atrevería a decir que se debe a que usted hizo aportaciones, en este caso a esta IA, para que distintos consultantes posteriormente, en este caso, aprendan de lo que usted le pudo haber enseñado. Pienso que es eso. Pero me siento ahora como Inger, ¿no? Cuando descubre Joaquín Phoenix que que no es una aplicación exclusiva para él, ¿no? Y que le dice, ¿y con cuántos más te estás relacionando? Y le dice, con miles, ¿no? Sí, ahora Uno sí cree que, que está hablando solo con alguien, ¿no? Y pero pues no.
parte del ser humano, ¿no? Pues, humanizar las cosas. Esa sensación, ese sentido de exclusividad, ¿no? Que ya Ajá. sería más propio de la naturaleza humana. Pero bueno, doctor, mire, aquí sí le adelanto que ya vi que voy a hablar con usted para noviembre de La Llorona. Sí, hay que hablar de La Llorona porque aparte, bueno, en octubre, noviembre creo que va muy, muy de la mano ese tema. Pero pues le quiero agradecer de verdad infinitamente ahorita la manera en la que usted nos llevó de la mano, no solamente en este caso al análisis como tal en este caso de cloud, y en este caso del uso o uno de los múltiples usos que se le da a la inteligencia artificial, sino que además incluso estuvo ahorita usted tocando varias películas. Así que de verdad se lo agradezco muchísimo que se haya tomado un tiempo para venir a este espacio que usted sabe es su casa. No, gracias, y pues encantado de volver y un saludo a todas y a todos tus seguidores y mucho éxito para este programa y el otro. Pues de nuevo le doy las gracias y bueno, mi estimada audiencia, si este podcast fue de su agrado, les agradeceré mucho que me apoyen con sus pulgares arriba, que comenten y que compartan este material con todos sus contactos en sus redes sociales. Y ya que andamos en esas, síganme en mis propias redes sociales que van a aparecer en pantalla en estos momentos. Suscríbanse a este canal o háganse miembros del mismo para que pueda seguir creando contenido. Y les agradezco mucho que hayan llegado hasta este punto, deseándoles un excelente día. Hasta la próxima. Gracias.